Más de uno puertollano. Con Virginia Zaldívar. Es la 1:14 de este jueves 16 de marzo y está con nosotros Raúl Daimiel de Portus Planus, que nos va a presentar unas jornadas históricas que se van a celebrar muy prontito, el 24 y 25 de marzo. Muy buenas. Buenas, Virginia, ¿qué tal? ¿En qué van a consistir estas jornadas? Bueno, pues estas ya son las quintas jornadas de historia de Portus Planus que teníamos que haber celebrado el año pasado, pero por motivos internos de la asociación se han tenido que aplazar a este año. Son, como te digo, ya las quintas jornadas. Se van a celebrar el 24 y 25 de marzo en el Museo Etnológico de Puertollano y bueno, van a consistir un poquito en lo que hacemos todos los años, en ponencias de diferentes ponentes sobre temas relacionados con la historia de Puertollano y alguna otra actividad. En este caso, este año, como es el 150 aniversario del descubrimiento del carbón en Puertollano, pues vamos a hacer una exposición de minería en el Museo Etnológico. Uno de los ponentes además eres tú. Sí. ¿La ponencia del carbón es la que vas a ofrecer? Sí, vamos a hacer una ponencia relativa al descubrimiento del carbón en los primeros años de trabajos en la minería del carbón de Puertollano. Es un tema que está poco tratado, porque siempre vemos las minas del siglo XX y ya en el siglo XX-XXI las minas a cielo abierto, pero los primeros años hay poquitas fotografías, hay poquitos documentos del siglo XIX y bueno, no solo fotografías, sino textos y curiosidades de esos primeros años del carbón aquí en Puertollano. ¿Y cómo os habéis documentado? ¿De dónde habéis sacado todas esas imágenes que son exclusivas, diría? Bueno, pues muchas investigando, sobre todo en Internet. Actualmente se están digitalizando muchos archivos y museos. Y bueno, algunas fotos las hemos conseguido por ahí y otras gracias al ayuntamiento a través de Raúl Menasalva, que nos ha cedido varias fotografías y documentos de esa época. ¿Qué otras ponencias, otras charlas podemos disfrutar en esta jornada? Bueno, comento que el viernes 24 a las 5:30 va a ser la inauguración de las jornadas. Inauguraremos también la exposición de la minería de Puertollano, una exposición que va a tener tanto fotografías y documentos gráficos como objetos relacionados con el mundo de la minería. Luego a las 6 el viernes habrá una primera charla coloquio que se titula Gentes y lugares de Puertollano, a cargo de Eduardo Ejido, un buen amigo de la asociación, conocedor de la historia de Puertollano y bueno, va a tratar un poquito pues de gentes y lugares pues curiosos o conocidos de Puertollano. A continuación a las 7 va a llevarse a cabo la ponencia El ferrocarril de Peñarroya en la provincia de Ciudad Real, a cargo de Juan Carlos López, que es el presidente de la Federación Castellano-Manchega de Amigos del Ferrocarril. Bueno, va a hablar un poquito de los ferrocarriles que esta empresa Peñarroya pues hizo aquí en la provincia de Ciudad Real. Sobre todo, bueno, el de San Quintín, Almodóvar, Puertollano, Conquista, que fue el más importante. Y luego ya el sábado por la tarde, también en el Museo Etnológico, a las 6, pues la ponencia 150 aniversario del descubrimiento del carbón de Puertollano, a cargo de Raúl Daimiel, un servidor, que os hablará pues eso, sobre los inicios y los primeros años de la minería del carbón en Puertollano. Y a continuación a las 7, pues la ponencia La Capilla del Santísimo de la Parroquia de la Asunción de Puertollano, a cargo de José Rafael González, que es vicepresidente de la Junta General de Cofradías de Puertollano, también, historiador del tema religioso aquí en lo que es la ciudad de Puertollano. ¿Y esperáis mucha afluencia de público? Sí, esperamos afluencia de público, lo que nos dé también el lugar donde se va a celebrar, que es en el anexo, en el aulario, al lado del Museo Etnológico. Tampoco tiene mucha capacidad, pero sí queremos llenarlo y que la gente se anime a conocer un poquito lo que es la historia y la cultura de Puertollano. Además son unas jornadas gratuitas que pueda asistir cualquier persona que lo desee, ¿no? Son jornadas gratuitas hasta, lo que te digo, hasta llenar el aforo del anexo y la exposición que la inauguraremos el viernes pues también estará expuesta durante todo el mes de marzo y el mes de abril. Se podrá ver también gratuitamente en el horario que tenemos en el museo, que son los martes, jueves y viernes de 5:30 a 7:30 y los sábados de 10 a 1. Se podrá visitar cualquier día de eso
hasta el mes de abril. Pues mira, se me ocurre el 24, que es viernes, asistir a estas jornadas a las 6, la charla coloquio que nos decías de gente en lugares de Puerto Llano, de Eduardo Ejido, luego a las 7 la ponencia del ferrocarril de Peñarroya en la provincia de Ciudad Real a cargo de Juan Carlos López, y luego, ¿sabes lo que hay? La gala de los premios Onda Cero Puerto Llano a las 8:30 A las 8:30. en el Auditorio Pedro Almodóvar. ¿Tú vas a venir o no? Con los niños imposible, ya a esas horas ya, Complicado. ya no puedo, es complicado. Pero mira que si tenemos cosas Sí, sí. en estas fechas, 24 y 25 de marzo, las quintas jornadas de historia Portus Planus. El año pasado, ¿qué tal? El año pasado fue cuando nos la El celebrasteis. año pasado no la celebramos. Las anteriores, ¿qué tal se dio? Las anteriores pues se dieron un poquito regular porque lo hacíamos en noviembre, pilló mal tiempo y bueno, pues el tiempo pues igual. Sí, la gente No es lo mismo en no se noviembre anima que tanto. ahora, por ejemplo, en marzo con el buen tiempo y eso, pero pilló unos días muy malos, lloviendo con mucho aire y entonces pues la asistencia fue menor. Pero vamos, este año esperemos que sea bastante mejor porque el tiempo va a ser bueno y las ponencias pues bueno, son interesantes. Son interesantes a la hora de eso, pues de saber cositas sobre Puerto Llano. Porque es una pena si no asiste gente que lo preparáis con muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Tú, por ejemplo, tu ponencia habrás estado investigando, documentándote. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo más o menos llevas preparándola? Bueno, yo llevo estudiando sobre la historia de Puerto Llano, llevo ya 5 años, sacando información, fotografía y bueno, la ponencia esta, pues bueno, ya tenemos documentación en la asociación de la minería, Alfonso Gómez, que es un compañero nuestro de la asociación, y bueno, lo que te he dicho del ayuntamiento, pues vamos recopilando fotografías, planos y documentación de todo lo relacionado con las minas en Puerto Llano. Entonces, que llevamos tiempo ya. ¿Y nos puedes adelantar algún dato curioso que vayas a dar justo en esta charla, pero que nos puedas tú aquí adelantar en Onda Cero Puerto Llano y en Más Televisión, que nos están viendo nuestros amigos? Bueno, aquí tenemos el cartel de las jornadas. Es una fotografía de un pozo, exactamente del pozo La Extranjera. Y bueno, es una fotografía muy curiosa porque son de las primeras fotografías que tenemos de Puerto Llano. Esta foto es del siglo XIX, la realizó el ingeniero de minas Federico Botella Hornos. Y como podéis ver, el primer castillete de la mina era de madera. Sí, Ahora sí. conocemos todos que son metálicos, pues bueno, los primeros castilletes son de madera. Me recuerda al lejano oeste, Al lejano oeste. que sí. Sí, sí, las estructuras son muy Me recuerda parecidas a porque eso. claro, allí también era la minería, también lo que había. Entonces, bueno, pues es una foto muy curiosa y podemos ver aquí a varias personas de los primeros, digamos, mineros que hubo aquí en Pero Puerto Llano. mineros elegantes, porque para los que Sí, no lo estén viendo, Sí. van con su sombrero, con su chaquetita, no Sí, llevan un mono de trabajo como tal. posiblemente el hombre este que viene con su traje y su sombrero sería el dueño Claro. o como mucho el capataz de la mina. Y luego, bueno, pues hay otros dos personajes que ya llevan la carretilla y tal, que serían los trabajadores. Pero son fotos curiosas, como os digo, de principios del siglo, o sea, finales del siglo XIX. Hay muy poquitas fotografías de esa época de Puerto Llano y estas pues se las debemos a Federico Botella, que era ingeniero y tendría que tener muy buena cámara para echar esas fotos Ya, a finales del siglo Eso estaba XIX. pensando porque además eran a color. Ya No, las esta la hemos imágenes. coloreado. Ah, Esta la hemos coloreado para el cartel. Claro, para que digo, quede sería en blanco y más negro vistosa. y la habéis Eran en tratado. blanco y negro, sí. Y bueno, pues en la ponencia vamos a ver otras 5 o 6 fotografías de Federico Botella que son muy, muy curiosas. Que es importante también para saber de dónde venimos, ¿no? Y ver toda nuestra historia, hacer un recorrido por toda nuestra historia y sobre todo este acontecimiento tan importante para Puerto Llano que lo hablamos el otro día con el historiador Luis Pizarro, Con Luis Pizarro. que hablamos justo de este tema, porque Puerto Llano no sería la ciudad que es hoy si no se hubiera Si no se hubiese- producido este sí, hecho. Exactamente, cuando se descubrió el carbón en 1873, la villa de Puerto Llano pues tendría a lo mejor 2.000, 3.000 habitantes. De ahí a 1920, o sea, en 40, 50 años se multiplica por 10, 15 la población, llegando a los 40.000 habitantes en poco tiempo. Recibimos mucha población de las provincias de alrededores, de los pueblos de alrededores, y claro, todo eso fue un cambio muy, muy brusco, porque creció rápidamente y supuso un cambio muy, muy enorme
en la historia de Puerto Llano. Fue un acontecimiento pues que marcó los últimos 2 o 3 siglos de nuestra ciudad. Claro, y que son los orígenes de lo que es Puerto Llano ahora mismo. Y que si, ya te digo, que si no se hubiera producido, sería una ciudad totalmente distinta. El otro día le decía yo a Luis, ¿y tú te imaginas cómo sería Puerto Llano si no se hubiera descubierto aquí el carbón? Dice, mira, no soy adivino, no tengo una bola de cristal, no lo sé, pero seguramente que no sería como es. No, en absoluto. Seríamos seguramente pues una villa, una aldea casi, o un pueblecito pequeñito que se dedicaba a eso, a la agricultura, un poquito a la ganadería y poco más. Y algunas fábricas que había también relacionadas con la minería, no del carbón, sino del plomo, porque aquí también en Puerto Llano hubo varias fundiciones que trabajaban con el plomo del Valle de Alcudia, que luego pues todo eso pues al final pues también fue decayendo los precios del plomo, del carbón y todo, y al final pues desapareció. Me hablabas de la exposición que va a acompañar a estas jornadas durante lo que queda del mes de marzo y abril. Los objetos que son originales que se van a exponer en esa muestra, ¿de dónde proceden? ¿De dónde los habéis sacado? ¿Cómo los habéis conseguido? Estamos ahora con Raúl Menasalva colaborando para ver qué objetos podemos poner en la exposición. Son objetos que están en los almacenes del Museo Cristina García Rodero y del Museo de la Minería. Entonces, bueno, tampoco tenemos mucho espacio, vamos a poner unos poquitos objetos relacionados con la mina, pero sobre todo lo que vamos a llenar es el aulario con fotografías y documentos planos de lo que eran las minas. Queremos poner fotografías de mineros, porque hace 3 años, en el 2020 hicimos una exposición también de la minería en el mercado municipal y hubo mucha gente mayor que llegaba, veía la fotografía y decía, mira, este es mi padre o este es mi abuelo, y los reconocía en la fotografía. Entonces eso es una cosa que no se debe de perder, que todavía hay gente que tiene a sus familiares que a lo mejor ya han muerto, pero dice, mira, mi padre, mi abuelo en esta fotografía de la mina tal o de la mina Pascual. Claro, es que ¿quién no tiene un familiar, un conocido que trabajara en la mina? Entonces, que yo creo que casi todos los puertollanenses. A mí me pasó lo mismo con Almadén. Mi abuelo era minero, pero en Almadén. Entonces, está todo relacionado y siempre pues nos gusta recordar eso y lo que te decía ¿de dónde venimos? Que no se pierda eso, y yo creo que es un poco el objetivo, ¿no?, que tenéis con estas jornadas. Sí, claro, las jornadas son dar a conocer la historia de Puerto Llano, porque la gente de Puerto Llano conoce muy poco la historia y sobre todo pues conoce lo que ha vivido, lo que han vivido sus padres o abuelos, pero de ahí para atrás no se conoce nada. La minería es un tema que sí se conoce un poco más, pero si nos vamos a la Edad Media o de ahí para atrás no se conoce casi prácticamente nada de la historia de Puerto Llano, y hay mucha historia, desde la Edad del Bronce hasta el carbón. Hay mucha historia que se conoce muy poquito. Entonces con estas jornadas pues intentamos dar a conocer un poquito la historia. ¿Y nos habéis planteado en los colegios pues que darles unas charlas a los alumnos sobre la historia de Puerto Llano? Porque claro, en los libros de texto se incluye la historia de España, la historia también de distintas comunidades, pero no la de la local. Sí. Y sería interesante, no sé, se me ocurre a mí. Sí, bueno, desde hace 4 o 5 años ofrecemos a los colegios, este último año no, y bueno, desde la pandemia hemos parado un poquito, pero sí ofrecemos diversos talleres y actividades a los colegios sobre la historia de Puerto Llano. Tenemos varios talleres de videoforum que ponemos fotografías antiguas fotografías de Puerto Llano, le explicamos las cosas a los chicos, de edificios que ya no están o de lugares que ya han desaparecido. También tenemos otros talleres de recortables de edificios de Puerto Llano, llamamos los recortables, los chicos los recortan. ¡Qué chulo! Le explicamos un poco la historia. También tenemos exposición de mapas y vistas de Puerto Llano que la ofrecemos a los centros educativos y a todos los colectivos de Puerto Llano. O sea que sí tenemos eso. Ahora lo tenemos un poco más parado, pero una de las objetivos de la asociación sobre todo es llegar a los más jóvenes, llegar a los más pequeños y explicarles pues todo lo que tiene en Puerto Llano, toda su historia, toda su cultura y bueno, las rutas también, que les enseñamos la historia y los alrededores de Puerto Llano. Importante labor la que hacéis, los apuntamos, las 5ª jornadas de historia por tus planos, 24 y 25 de marzo
ya enseguida, que coincide con nuestros premios Onda Cero Puerto Llano. Y mucha suerte con las jornadas. Y invitamos desde aquí, desde Onda Cero e IMAX Televisión, a todo aquel que lo desee que acuda y se empape de esa historia de Puerto Llano. Así es, muchas gracias. Gracias a ti.